Mi nombre es Enrique Augusto Morales. Tengo 56 años y fui enfermero forense en urgencias del Hospital Clínico San Carlos en Madrid durante 27 años. Perdí la cuenta de lo que vi. Los informes que aún guardo, aquí conmigo, en esta carpeta desgastada, hablan de más de 4.800 atenciones con recogida de pruebas. Violencia doméstica, violaciones, puñaladas, disparos, caídas sospechosas, accidentes sin testigos. Siempre dije, con esa arrogancia de quien ya ha palpado el fin del mundo con guantes de látex, que nada más me asustaba. Estaba equivocado. Fue una madrugada de agosto de 2017, en el barrio de Chamberí, lo que me hizo dejar el área, pedir el traslado a una clínica pequeña en el interior y empezar terapia como quien pide oxígeno. Solo lo cuento ahora porque mi madre murió a finales de 2024 y con ella se fue la última persona que todavía creía que yo podía aguantarlo todo. No lo aguanto. Y porque algunas cosas han vuelto a suceder demasiado cerca de mi casa. Nunca olvidé aquella cama de la escena del crimen. Nunca. La T3, cama vieja, barandilla de hierro frío, ruedas ruidosas que chirriaban en el suelo de vinilo gastado. Todo el mundo en la guardia decía que daba suerte, que sus pacientes salían más rápido para la UCI o para casa. Superstición de pasillo. Yo detestaba la superstición. Aún así, cada vez que tocaba su barandilla derecha, sentía un frío metálico subiendo por el brazo, como si la estructura guardara memoria de cada cuerpo que había pasado por allí. Aquella noche, yo estaba a cargo de enfermería en el sector de trauma y cuidando de la cadena de custodia de los kits de pruebas. El aire olía a café recalentado, mezclado con gel hidroalcohólico. Ese olor que se pega a la garganta después de horas respirando el mismo aire reciclado. El pasillo vibraba con el sonido seco de los carritos de curas golpeando los marcos, el pitido constante de los monitores, el arrastrar de camilla sobre camilla. Rutina. O eso se suponía. A las 2 de la mañana y 18 minutos, la radio interna pitó con ese chirrido que yo conocía de memoria. La voz de la central del SAMUR, ronca, casi aburrida. Hombre, víctima de agresión, inconsciente, sin identificación. Rutina pura. Yo ya me estaba levantando de la silla, comprobando si el kit de recogida estaba precintado, cuando la auxiliar de enfermería que recibía el material me llamó con un gesto extraño. Sostenía la sábana desechable del kit, todavía embalada. El precinto estaba intacto, ese plástico transparente que cortamos con las tijeras de punta Roma. Solo que la etiqueta pegada en el lateral, esa que viene impresa directa de fábrica con lote y caducidad, tenía la fecha mal. No era un error de tecleo, era una fecha que no existía. Día 32 de agosto de 2017. Cogí el paquete de su mano y le di vueltas por todos lados buscando rasguños, señales de violación, cualquier cosa. Nada. Precinto perfecto. Código de barras legible. Solo la fecha imposible, allí, impresa en tinta negra sobre el papel adhesivo. Sentí un malestar seco en la boca del estómago. Ese tipo de sensación que uno aprende a ignorar porque, si te paras a pensar, el turno no avanza. Dejé el kit a un lado y pedí otro. La auxiliar me miró como si estuviera exagerando, pero no discutió. Conocía mi forma de ser. Yo era metódico. No dejaba pasar nada. Por eso la jefatura me mantenía allí cuidando de casos que involucraban a la policía, al juzgado, a los peritos. Yo era fiable. Yo era el tipo que no inventaba excusas, que no perdía papeles, que no olvidaba precintos. Oí el ruido de las ruedas de la camilla viniendo por el pasillo. El sonido era diferente, más pesado, como si estuvieran arrastrando peso muerto sobre el suelo mojado. Cuando el equipo del SAMUR entró por la puerta doble, trayendo al paciente cubierto hasta el cuello con la manta térmica, sentí que el aire cambiaba. No era olor, era temperatura, como si hubieran abierto una nevera industrial en medio de la sala. El paramédico, que venía delante, un tipo que yo ya conocía de otras guardias, evitó mi mirada. Pasó directo la información técnica, pero sin ese tono de camaradería de siempre. Varón,
aproximadamente 33 años, encontrado en una calle lateral del Paseo de la Castellana, cerca de un aparcamiento privado. Posible paliza, caída al suelo, shock, sin identificación. Me acerqué a la camilla mientras el equipo transfería el cuerpo a la T3. Aquella cama maldita. Las manos del paciente estaban fuera de la sábana, pálidas, pero sin suciedad visible. Ningún rasguño, ninguna marca defensiva. Yo conozco manos que han luchado. Esas parecían manos que nunca hubieran tocado nada. Cuando terminaron la transferencia, comencé el protocolo que había hecho miles de veces. Registro fotográfico con la cámara de la sala. Plano general, plano detalle, foco en áreas de lesión. Solo que no había lesión. La ropa, sí, estaba destruida. Camiseta rasgada en tiras irregulares, pantalones con marcas de arrastre, zapatillas con barro seco pegado en la suela. Pero cuando corté la tela y expuse la piel, se me secó la boca. La piel estaba entera, demasiado entera. Ni hematoma extenso, ni abrasión de asfalto, ni petequias alrededor del cuello. Solo un hematoma pequeño, redondeado, debajo de la clavícula izquierda. Parecía marca de ventosa, simétrico, perfecto. Pasé la mano enguantada por el brazo del paciente, probando la temperatura. Estaba frío. No frío de sala con aire acondicionado puesto, frío de cajón de morgue. Ese frío húmedo, denso, que sube por la palma de la mano y te hace querer lavarte el brazo después. Llamé al médico de guardia, el doctor Marcos, un tipo serio, de pocas palabras, que ya había visto cuerpos quemados, descuartizados, en descomposición. Llegó con el estetoscopio colgado al cuello, se ajustó las olivas en los oídos y lo apoyó en el pecho del paciente. Se quedó allí parado más tiempo de lo normal. Después pidió repetir. Cambió de lado, cambió de nuevo. Me pidió que cambiara el sensor del oxímetro. Pidió otro termómetro. Cuando levantó la cabeza, sus ojos tenían esa pausa que odio. La pausa de quien piensa antes de hablar para no parecer asustado delante del equipo. Me llevó a una esquina y habló bajo, casi sin mover los labios. Enrique, este latido no es irregular. Es demasiado regular, parece programado. Tragué saliva. Volví a la T3. Susana, una auxiliar de enfermería veterana, esa que ya había visto. Niños muertos por balas perdidas y no lloraba más. Estaba de pie junto a la camilla, mirando las manos del paciente. Levantó una de ellas con cuidado, como quien levanta algo frágil, y me llamó con un movimiento de cabeza. Enrique, ven aquí. Mira las huellas. Me acerqué. Sostuve la mano del paciente por la base de la muñeca y giré la palma hacia la luz del techo. Las huellas dactilares estaban allí, visibles. Crestas papilares bien definidas, solo que eran demasiado perfectas, demasiado simétricas, como si alguien hubiera dibujado un patrón de referencia para enseñar anatomía. No era quemadura, no era piel regenerada, era piel que nunca había vivido. Nadie dijo en voz alta lo que estaba pensando. Volvimos al protocolo, porque eso es lo que hacemos. Seguimos el protocolo cuando la realidad empieza a agrietarse por los bordes. Rellené los campos del formulario, presenté la ropa en la bolsa apropiada, firmé con mi sello, registré la hora. Todo correcto, todo en orden, como si el orden todavía significase algo. Pero dentro de mí, con el cuerpo inmóvil en la T3 y ese frío subiendo por la sala, nació una certeza íntima, silenciosa, que no compartí con nadie aquella noche. Yo estaba delante de una cosa que sabía imitar a un ser humano sin entender bien cómo es un ser humano. Y aquella cama, la T3, que todo el mundo decía que daba suerte, parecía haber estado esperando aquello todo el tiempo. Cuando el sol comenzó a salir, yo todavía estaba allí, parado al lado de aquella camilla, con el portapapeles en las manos y una lista de procedimientos que había seguido tantas veces que podría recitar con los ojos cerrados. Solo que esta vez, cada ítem tachado parecía una mentira burocrática. Estaba rellenando formularios para un cuerpo que desafiaba todo lo que yo sabía sobre carne humana. El paciente había ingresado como varón, aproximadamente 33 años.
La historia que venía con él era limpia, lista, envasada, posible paliza, caída al suelo, shock. La ropa confirmaba la narrativa. Camiseta rasgada en tiras desiguales, pantalones con marcas de arrastre, zapatillas embarradas. Todo encajaba, menos el cuerpo. Corté la tela con las tijeras de punta Roma, siguiendo el protocolo de preservación de pruebas. Cortes a la altura del hombro, después bajando por el tórax, liberando espacio para los electrodos del monitor. El pantalón, manchado y sucio, salió a pedazos. Y fue allí, exponiendo la piel centímetro a centímetro, que la contradicción me golpeó como una bofetada fría en la nuca. La piel estaba entera. No era solo la ausencia de herida grave, era la ausencia de historia. Uno aprende a reconocer piel que ha sido golpeada. Incluso sin fractura expuesta, hay petequias, esas manchitas rojas de vasos que estallan bajo impacto. Hay abrasiones, ese rasguño superficial de asfalto u hormigón. Hay edema, hinchazón concentrada en los puntos de trauma. Allí no había casi nada, solo aquel hematoma pequeño, circular, bajo la clavícula izquierda. Parecía marca de ventosa o de algo que había succionado la piel con presión controlada, medida. Y había otra cosa, no había olor a sangre. Sé que parece un detalle menor, pero no lo es. La sangre fresca huele a hierro caliente, ese olor metálico que se pega a la garganta. La sangre mezclada con sudor de miedo tiene un toque ácido, casi agrio. Allí no había nada de eso. Había apenas el olor de la sábana desechable y del gel hidroalcohólico que me había pasado por las manos antes de empezar. El monitor seguía pitando. Los números eran compatibles con la vida. Frecuencia cardíaca estable. Presión arterial dentro de lo esperado. Saturación de oxígeno aceptable. Pero el cuerpo al tacto estaba helado. No frío, helado. Como si acabara de salir de una cámara frigorífica. Terminé el registro fotográfico y pasé a la recogida de material bajo las uñas. Hisopo de algodón húmedo. Movimiento delicado para no contaminar. Sellado en tubo estéril. Etiqueta con hora e iniciales. Todo correcto. Las uñas estaban limpias. Demasiado limpias para alguien que acababa de caer al suelo de una calle sucia. Ni tierra, ni fibra de tejido, ni célula de piel ajena. Nada. Preservé la ropa en bolsa precintada. Firmé el acta. Sellé. La cadena de custodia estaba impecable. Se me daba bien eso. Meticuloso. Sabía que un precinto mal hecho, una firma faltante, una hora errónea podían invalidar una investigación entera. Así que lo hacía todo de la forma correcta. Siempre. Llamé al doctor Marcos de nuevo. Llegó con el rostro cansado, ojeras profundas, pero todavía con esa postura de quien no admite la derrota. Pidió una evaluación rápida de pupilas. Tiró del párpado del paciente con el pulgar, encendió la linterna de bolsillo. Las pupilas reaccionaron. Contracción simétrica, tiempo de respuesta normal. Probó reflejos en las rodillas, en los tobillos. Golpe con el martillo, observación del movimiento involuntario, todo funcionando. Pero entonces apoyó el estetoscopio de nuevo e hizo aquella pausa. La pausa que ya había visto antes. Respiró hondo. Cambió el estetoscopio de oído, como si el problema fuera el equipo. Pidió que cambiara el sensor del oxímetro. Lo cambié. Pidió comprobar la temperatura con otro termómetro. Fui a buscar el digital al cajón del carro. Lo limpié con alcohol. Lo coloqué en la axila del paciente. La pantalla parpadeó y mostró 33 grados Celsius. Temperatura incompatible con la conciencia. Temperatura de hipotermia severa. Solo que el paciente no temblaba. No había piloerección. No había señal de esfuerzo del cuerpo para generar calor. Susana se acercó de nuevo, esta vez sosteniendo la mano derecha del paciente como quien sostiene una pieza de museo. Tenía esa mirada que yo conocía bien, la mirada de quien ya ha visto demasiado y ha aprendido a confiar en el propio instinto antes de confiar en una explicación. Enrique, ven aquí. Sin querer asustar a nadie, pero esto no tiene sentido. Mira las huellas. Miré.
Sostuve la mano del paciente entre mis manos enguantadas y la giré hacia la luz del techo. Las huellas dactilares estaban allí, visibles a simple vista. Crestas papilares bien definidas, dibujo completo, solo que eran perfectas, no en el sentido de ser bonitas, en el sentido de ser artificiales, demasiado simétricas, demasiado organizadas, como si alguien hubiera usado un molde, un sello anatómico, para imprimir un patrón de referencia. No era ausencia de huella, como en quemadura química o térmica. No era piel regenerada, con esas marcas irregulares de cicatrización. Era piel que parecía haber sido fabricada ya lista, sin pasar por el proceso sucio, aleatorio, imperfecto de crecer en un cuerpo vivo. Solté la mano despacio, como si pudiera romperse. Volví al portapapeles. Anoté todo, pero las palabras que escribía parecían débiles, insuficientes. ¿Cómo describir algo que contradice la propia lógica de estar vivo? Nadie dijo la palabra. Nadie habló de sobrenatural, de experimento, de cosa que no debería existir. Hablamos de equipo defectuoso, de contaminación de muestra, de falsificación de identidad, de droga nueva, aún no catalogada, que provoca síntomas atípicos. Nos agarramos a las explicaciones posibles porque la alternativa era insoportable. Pero yo lo sabía. En el fondo, en la parte del cerebro a la que no nos gusta acceder, yo lo sabía. Aquello no era un paciente, aquello era una imitación, una réplica casi perfecta, hecha por alguien o algo que entendía la anatomía humana lo suficiente para construir un muñeco convincente, pero no lo suficiente para capturar los detalles invisibles que separan un cuerpo vivo de un maniquí bien hecho. La piel sin microhistoria, las huellas sin imperfección, el frío sin temblor, el corazón latiendo como un metrónomo. Miré la T3 y por primera vez en 27 años de profesión sentí miedo de una cama de hospital, aquella estructura de hierro vieja, con la barandilla fría y las ruedas ruidosas. Parecía estar participando del teatro, como si supiera lo que estaba tumbado allí, como si ya hubiera visto aquello antes. Y cuando el doctor Marcos pidió pruebas de imagen, gasometría, hemograma completo, toxicológico ampliado, yo sabía que no iba a salir bien. Sabía que los resultados iban a volver extraños, incompletos, contradictorios, porque aquel cuerpo no había sido hecho para ser examinado. Había sido hecho para ser observado. Y nosotros, todo el equipo, éramos las cobayas del experimento. La luz de la mañana entró por las ventanas altas del pasillo e iluminó el suelo de vinilo gastado, pero no trajo ningún alivio. Yo llevaba ya más de 20 horas despierto y mi cabeza pesaba como si se hubiera llenado de arena mojada, pero no podía parar, no en aquel caso. Había pedido todas las pruebas que el protocolo y la jerarquía permitían sin levantar bandera roja. Tomografía, gasometría arterial, hemograma completo, toxicológico ampliado, evaluación neurológica. Conocía los atajos, sabía con quién hablar, qué tono usar, cuánta preocupación técnica demostrar para no parecer pánico. El paciente fue llevado a tomografía alrededor de las 6 de la mañana. Acompañé hasta donde pude, con el portapapeles bajo el brazo y los precintos guardados en el bolsillo de la bata como quien carga un amuleto. No confié en la transferencia a otro equipo. Necesitaba estar cerca, no por celo profesional, por instinto de supervivencia. La camilla pasó por la puerta doble de radiología y me quedé fuera, mirando a través del cristal empañado. Podía ver el cuerpo siendo posicionado en la mesa del aparato. Inmóvil, demasiado quieto. Los pacientes inconscientes todavía tienen micromovimientos, respiración que levanta el pecho de forma irregular, contracción involuntaria de músculo. Aquel cuerpo parecía hecho de cera. El técnico de tomografía, un chico joven llamado Diego, hizo el trabajo con la eficiencia de siempre. Ajustó la cabeza, centró el tórax, programó los cortes. Pero cuando salió de la sala de control y volvió para revisar la imagen previa en el monitor, me llamó con un gesto extraño. No era urgencia, era curiosidad perturbada. «Enfermero, eche un vistazo a esto. Parece imagen de prueba». Me acerqué al monitor.
La pantalla mostraba los cortes transversales del cráneo, del tórax, del abdomen. Todo allí: cerebro, pulmones, hígado, riñones, anatomía completa. Solo que era demasiado perfecta. No había variación. No había esa asimetría natural que todo cuerpo humano tiene. Una costilla levemente más corta que la otra. Un pulmón con volumen discretamente diferente. Un tabique nasal con desviación mínima. Pequeñas imperfecciones que la vida imprime en todo el mundo. Allí no había nada de eso. Parecía imagen de manual, ilustración didáctica, cuerpo de referencia. Diego soltó una risa nerviosa, de esas que soltamos cuando no sabemos qué decir. Murmuró algo sobre nunca haber visto simetría tan precisa y volvió a la sala de control para generar el informe. Me quedé allí, mirando la pantalla, sintiendo mi estómago hundirse despacio. ¿Dónde estaba la hemorragia interna compatible con la paliza? ¿Dónde estaba el edema cerebral de la caída al suelo? ¿Dónde estaban las microfracturas, los hematomas profundos, las señales de trauma que deberían estar allí? No había nada. Los huesos parecían recién fabricados, perfectos, sin historial de fractura antigua, sin calcificación irregular, sin línea de crecimiento asimétrica. Volví al pasillo y me apoyé en la pared fría, intentando organizar lo que estaba viendo. No lo conseguí. La lógica se había desmoronado. Estaba operando por instinto ahora en esa parte primitiva del cerebro que solo sabe una cosa: huir. Pero no huí. Volví a la sala de trauma. Revisé los precintos, releí mis anotaciones. Todo en orden. Todo documentado. Como si la documentación todavía significase protección. Alrededor de las 9 de la mañana, el laboratorio me llamó. La voz de la bioquímica al teléfono era vacilante, casi avergonzada. Pidió nueva muestra de sangre porque la primera no había cuadrado con los reactivos. Pregunté qué significaba eso. Tardó en responder. Dijo que las células parecían funcionar, pero que había estructuras atípicas en el frotis. Pregunté qué tipo de estructura. Habló bajo, como quien tiene miedo de ser oída. Geométricas, organizadas, como microfilamentos que no deberían estar allí. Le pedí que guardara el portaobjetos original. Dijo que iba a intentarlo. Colgué el teléfono y sentí un frío subir por la columna. Sabía que esa muestra iba a desaparecer. Sabía que alguien iba a corregir aquello antes de que se convirtiera en problema oficial. Fui hasta el laboratorio de patología en el sótano. El pasillo olía a formol y detergente industrial. Encontré al doctor Raúl, patólogo viejo de guerra, mirando una muestra en el microscopio con el ceño fruncido. Me vio y me hizo señas para que me acercara. Sin decir nada, ajustó el foco y me dejó mirar. La imagen ampliada mostraba hematíes, glóbulos rojos, células sanguíneas normales. Pero entre ellas había algo que no debería estar allí. Filamentos finos organizados en patrón hexagonal, como si alguien hubiera dibujado una red microscópica dentro de la sangre. No era parásito, no era cristal de medicamento, era algo artificial, deliberado. El doctor Raúl se quitó las gafas, se frotó los ojos cansados y dijo con una voz que nunca le había escuchado, una voz de quien ha desistido de entender: Enrique, voy a guardar esta muestra en mi cajón personal, con tu nombre y mi sello, porque si esto sube a la jefatura alguien va a decir que fue contaminación, de preparado. Y yo sé que no lo fue. Agradecí. Salí de allí con las piernas temblorosas. Subí de vuelta a la planta de urgencias y fui directo a la sala administrativa, donde quedaban los registros de entrada. Necesitaba un nombre, un DNI, algo que anclara aquel cuerpo a una identidad humana. La trabajadora social había conseguido un posible nombre a partir de una factura de la luz encontrada en el bolsillo del pantalón. Leonardo Pérez, analista de sistemas. DNI activo. Dirección en un barrio de clase media. Parecía sólido, parecía real. Anoté los datos, cogí mi móvil y llamé a la Policía Nacional. Pasé la información. El inspector del otro lado de la línea dijo que iba a verificar y me llamaría. Volvió media hora después con un tono raro en la voz.
Confirmó que el DNI existía, que había cuenta bancaria activa, que había historial de pago de impuestos, todo correcto. Pero cuando intentaron contactar con vecinos, no había nadie que recordara a Leonardo Pérez. El portero del edificio no reconoció el nombre. No había fotos en redes sociales, no había matrícula escolar antigua, no había registro de nacimiento accesible en el sistema. Era como si alguien hubiera creado un adulto completo de la nada, con documentos perfectos pero sin pasado humano. Colgué el teléfono y me quedé parado en medio del pasillo, oyendo el ruido distante de las camillas, de las alarmas, de las voces cansadas, y entendí, con una claridad que me dio náuseas, que aquello no era un caso policial. Aquello era otra cosa, algo mayor, algo que tenía recursos, conocimiento, paciencia, algo que sabía cómo crear una identidad burocrática perfecta sin dejar rastro humano verdadero. Volví a la sala de trauma. La T3 todavía estaba allí, con el cuerpo inmóvil bajo la sábana. Me acerqué despacio como quien se acerca a una trampa. La luz del techo daba en ángulo sobre la tela y de repente lo vi. Una sombra en la sábana. No era suciedad, no era un pliegue, era un dibujo, casi imperceptible, hexagonal, como marca de agua, como si el propio tejido hubiera sido preparado para aquello. Retrocedí, sentí el sudor frío bajando por la espalda, miré alrededor. Nadie parecía notarlo. El equipo seguía la rutina, rellenando historiales, ajustando suero, cambiando vendajes, como si nada malo estuviera pasando, como si aquel cuerpo fuera solo uno más. Pero yo lo sabía que el problema no era solo el cuerpo, el problema era el lugar, la T3, aquella cama maldita que todo el mundo decía que daba suerte, aquella estructura vieja de hierro que siempre sentí demasiado fría al tacto. Tal vez no fuera solo una cama, tal vez fuera un punto, un lugar marcado, un escenario donde algo se manifestaba de vez en cuando, probando, observando, recolectando, y nosotros, el equipo, éramos apenas el público obligatorio. Cogí mi portapapeles, fui hasta la salita de descanso y cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo frío, apoyé la cabeza en la pared y por primera vez en 27 años lloré de miedo. No el miedo de ver la muerte, el miedo de entender que la muerte tal vez fuera la parte más honesta de toda aquella historia. Al final de aquella tarde, cuando ya llevaba más de 20 horas despierto y mi cabeza parecía llena de algodón sucio, el engranaje institucional entró en escena. No fue un hombre de negro con arma, no fue amenaza directa, fue peor. Fue gente de bata blanca, gente de tarjeta identificativa, gente que sonríe y te aprieta la mano mientras borra lo que viste. La jefatura administrativa me llamó para una reunión breve. Sala pequeña, sin ventana, con ese olor a papel viejo y tinta de impresora. Dijeron que necesitaban alinear el flujo. La palabra siempre era esa, flujo, como si estuviéramos hablando de alcantarillado, no de un cuerpo que desafiaba toda lógica médica conocida. Había 3 personas en la sala. La coordinadora de enfermería, una mujer de unos 50 años que yo conocía desde hacía décadas. El director técnico, hombre serio, competente, que siempre me trató con respeto. Y un tercero, que no fue presentado. Llevaba tarjeta, pero no conseguí leer el nombre. Se quedó de pie, apoyado en la pared, observando. La coordinadora empezó a hablar con ese tono de quien está leyendo un guión. Dijo que había sospecha de contaminación de laboratorio, que la preparación de algunas muestras se había hecho fuera del protocolo, que era necesario recoger todo el material para un nuevo análisis en laboratorio externo. Habló como si me estuviera protegiendo, como si me estuviera haciendo un favor. Pregunté sobre la muestra que el doctor Raúl había guardado en su cajón, con mi nombre y sello. La coordinadora intercambió una mirada rápida con el hombre apoyado en la pared. Dijo que ya había sido recogida para auditoría interna, que era procedimiento estándar en casos de resultado atípico. Sentí que se me revolvía el estómago. Sabía que mi cajón estaba cerrado con llave. Sabía que mi precinto estaba intacto cuando salí de la sala de patología. Y aún así,
La muestra ya no estaba allí. Alguien había entrado. Alguien la había cogido. Sin romper el precinto, sin dejar marca, sin necesitar llave. El director técnico pidió mi informe preliminar. Dijo que era para revisión de forma, solo forma. Entregué las hojas que había rellenado a mano, con letra cansada, pero legible. Agradeció, las guardó en una carpeta y dijo que me contactaría con las correcciones necesarias. Correcciones. La palabra se quedó en mi cabeza como bicho que muerde por dentro. Salí de la sala y volví al pasillo. Fui directo al ordenador del control de enfermería y abrí el historial electrónico del paciente. Empecé a leer, donde yo había escrito sin lesiones compatibles con agresión relatada. Ahora decía lesiones leves, compatibles con caída al suelo. Donde constaba patrón cardíaco atípico, aparecía ritmo sinusal normal, sin alteraciones. Donde yo había anotado temperatura axilar de 33 degrees, estaba escrito 35,8 degrees, dentro de 1900 parámetros aceptables. Parpadeé. Leí de nuevo. Volví al historial de ediciones. No había registro de modificación. Era como si el texto original nunca hubiera existido, como si mi memoria fuera defectuosa. Cerré el historial. Respiré hondo. Abrí de nuevo. El texto seguía cambiado. Imprimí. Llevé la hoja a la luz. Las palabras eran otras. Yo sabía lo que había escrito. Tenía certeza absoluta, pero el sistema decía que yo estaba equivocado. Fui hasta la sala de descanso donde algunos compañeros tomaban café. Pregunté si alguien había notado algo extraño en el caso de la T3. Susana, la que había visto las huellas perfectas conmigo, me miró con el ceño fruncido. Preguntó qué T3. Hablé del paciente de la madrugada, el encontrado en la Castellana. Se encogió de hombros. Dijo que la guardia había sido tranquila, sin casos destacables. Sentí que el suelo huía bajo mis pies. Ella estaba allí. Ella sostuvo la mano del paciente. Ella me llamó para ver las huellas. Yo no estaba inventando, pero su rostro era sincero. Realmente no lo recordaba, o creía que no lo recordaba, o había sido convencida de que no había nada que recordar. Volví al control. Pedí acceso a las grabaciones del pasillo. La técnico de informática dijo que la cámara de la sala de trauma estaba en mantenimiento aquella noche. Pregunté desde cuándo. Comprobó el sistema. Dijo que desde la semana anterior. Mantenimiento programado. Yo sabía que era mentira. Aquella cámara estaba funcionando. Había visto la luz roja encendida, pero no servía de nada insistir. El registro decía mantenimiento. Luego, era mantenimiento. Pedí el informe del SAMUR. Vino incompleto. Faltaban campos. Faltaba el nombre del paramédico que trajo al paciente. Faltaba la hora exacta de recogida. Pedí la cadena de custodia de la ropa que había precintado. La trabajadora social dijo que una de las bolsas había desaparecido durante el transporte al depósito de pruebas. Error logístico. Iba a abrir un procedimiento interno. Todo siempre con sonrisa educada, con tono de comprensión, con esa voz mansa de quien está intentando calmar a alguien al límite del ataque de nervios, como si yo fuera el problema, como si la solución fuera medicarme, apartarme, convencerme de que yo había visto mal. Al final de la tarde apareció un hombre que yo nunca había visto antes. Traje oscuro, sin bata, tarjeta colgada al cuello pero girada hacia adentro. Se presentó como auditor externo. No dijo de qué organismo, no mostró credencial. Apenas pidió conversar en privado. Fuimos a la misma sala sin ventana. Cerró la puerta despacio, con cuidado, como quien cierra la puerta de un cuarto donde duerme un niño. Se sentó frente a mí. Cruzó las manos sobre la mesa y me hizo una pregunta que atravesó mi pecho como una cuchilla fría. ¿El señor tiene historial de trauma reciente, enfermero Morales? Me quedé paralizado. No respondí. Continuó, con esa voz calmada, profesional, casi amable. Pérdidas familiares, duelo no procesado, sobrecarga de trabajo. Sabemos que el área de trauma forense es pesada.
Entendemos que a veces el cerebro crea narrativas para lidiar con la acumulación. Pensé en mi hija, Marina, muerta en 2009 en una UCI por una infección que empezó pequeña y se convirtió en sentencia. Confié en el sistema, creí en los protocolos y murió de todas formas. Cargo la culpa hasta hoy. Culpa de no haber insistido más, culpa de haber aceptado las respuestas hechas, culpa de haber sido enfermero y no haber salvado a mi propia hija. Y en aquel momento, mirando a aquel hombre de traje, sentí que él lo sabía, que alguien había investigado mi vida, que alguien había rebuscado en mi historial, mis informes de terapia, mis archivos personales, y estaba usando eso contra mí, no con violencia, con delicadeza, con la precisión de quien sabe exactamente dónde apretar para romper. Se levantó, me dio una palmadita en el hombro y dijo casi como consejo paternal que debía tomarme unos días libres, que el estrés acumulado podía causar episodios de confusión sensorial, que al hospital le importaba mi bienestar. Salí de aquella sala temblando, no de rabia, de miedo, miedo de estar solo en una guerra donde las armas eran historiales, registros, memorias ajustadas, donde el enemigo no te mata, solo te convence de que nunca viste lo que viste. Aquella noche, en casa, encendí el ordenador y busqué. Foros antiguos de salud, relatos borrados, notas a pie de página en artículos médicos. Encontré menciones sueltas. Barcelona, 2012. Enfermero relata paciente con anatomía artificial, caso archivado como delirio. Bilbao, 2014. Médica pide baja tras atender víctima de accidente sin historial biológico verificable. Sevilla, 2016. Equipo de rescate encuentra cuerpo en estado imposible. Investigación cerrada sin conclusión. Siempre la misma estructura, siempre el mismo fin. Relato inicial. Duda institucional. Silencio administrativo. Y entendí que no era un caso aislado, era un patrón. Algo que sucedía de vez en cuando en lugares diferentes, siempre dejando la misma marca. Profesionales de salud conmocionados, registros borrados, memoria colectiva ajustada. Apagué el ordenador. Me quedé sentado en la oscuridad del salón, oyendo el ruido distante de los coches en la calle, y supe, con una certeza helada, que no tenía cómo luchar, no contra algo que controlaba papel, vídeo, sangre y hasta la memoria de mis propios compañeros. A la semana siguiente pedí el traslado. No fue valentía, fue rendición. Aguanté algunas semanas más, no por valentía, por terquedad, por la parte tonta del cerebro que todavía creía que si me comportaba bien, si seguía el protocolo, si no hacía ruido, tal vez me dejarían en paz. Pero la verdad es que yo ya no era la misma persona. Cerraba la puerta de casa con doble vuelta, comprobaba la ventana del cuarto antes de dormir, me despertaba en medio de la madrugada con la impresión de que alguien había pasado por mi cuarto, atravesando el espacio como quien atraviesa una cortina fina. El sueño cuando venía era ligero, lleno de imágenes fragmentadas. La T3 vacía, la sábana con la marca hexagonal, las manos del paciente, demasiado perfectas, demasiado frías. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo rápido, y tardaba minutos en recordar dónde estaba, para recordar que no estaba más en el hospital, que había pedido el traslado, que en breve iba a salir de allí, pero hasta que eso saliera, seguía yendo a trabajar, porque necesitaba el dinero, porque no sabía hacer otra cosa, porque parar significaba admitir la derrota completa. Fue un día de octubre de 2017, un martes común, sin nada especial, que la realidad se agrietó del todo. Había salido de la guardia al final de la tarde, cansado, con ese dolor sordo en la espalda que viene de estar de pie demasiado tiempo. Paré en un supermercado en Chamberí, cerca de la calle Santa Engracia, para comprar café y pan. Cosas simples. Rutina. La vida continuaba, incluso cuando la cabeza de uno estaba hecha pedazos. Estaba en el pasillo de los fríos mirando los precios sin prestar atención de verdad, cuando vi, al otro lado de la estantería, a un hombre cogiendo un yogur. Estaba de espaldas, pero había algo en su forma de moverse.
en los hombros, en la postura. Una familiaridad que me hizo parar con la mano en el aire, sosteniendo un paquete de queso que ni recordaba haber cogido. Giró el rostro. Mi estómago se desplomó. Era él, el paciente de la T3. Misma altura, misma estructura facial, mismos rasgos simétricos que había visto aquella noche de agosto. Solo que ahora estaba vivo, saludable, con color, vistiendo ropa normal, vaqueros, camisa social sin corbata, como cualquiera que pasa por el mercado después del trabajo. Debí haber salido, debí haber soltado el carrito e irme, pero no fui. Mi cuerpo se movió solo como si hubiera sido programado para ir hasta el final. Empujé el carrito despacio, rodeando la estantería, acercándome. Las manos temblaban, el sudor bajaba por la espalda, pero continué. Cuando llegué cerca, él me miró primero. No hubo sorpresa, hubo reconocimiento, como si ya supiera que yo estaba allí, como si me hubiera esperado. Paré a unos 2 metros de distancia. Sostuvo el envase de yogur con esa calma irritante, esa tranquilidad de quien sabe que tiene el control. Dio media sonrisa. No fue amenazador, fue peor, fue educado. Enfermero Morales, ¿verdad? La voz era normal, sin eco, sin distorsión, sin nada sobrenatural. Pero la forma en que dijo mi nombre, con esa familiaridad fría, me hizo sentir desnudo, expuesto, como si él supiera todo. Cada guardia, cada informe, cada pensamiento que tuve desde aquella noche. No conseguí hablar, solo asentí con la cabeza en un gesto mecánico, patético. Puso el yogur en su carrito y dio un paso en mi dirección. No fue agresivo, fue casual, como si fuéramos 2 conocidos que se han encontrado por casualidad en el mercado. Es usted muy competente, ¿sabía? Atento, cuidadoso con los detalles. Lo noté aquella noche. La mayoría de las personas no se fija, pero usted se fijó. Hablaba como un superior comentando el desempeño de un empleado, elogio técnico, reconocimiento profesional, como si aquello hubiera sido una entrevista de trabajo, una prueba, y yo la hubiera pasado. Tragué saliva, forcé la voz para que saliera. Salió ronca, temblorosa. ¿Qué eres? Inclinó la cabeza levemente, como si la pregunta fuera interesante pero mal formulada. Soy lo que usted vio, temporalmente. Aquel cuerpo era necesario para la recolección de datos, una forma transitoria, adecuada al ambiente hospitalario, usted entiende. No, yo no entendía, y él lo sabía, pero continuó hablando, con esa paciencia de profesor explicando un concepto simple a un alumno lento. Las pruebas pueden ser ajustadas, los registros moldeados, las memorias suavizadas. Es un proceso delicado, pero eficiente. La mayor parte de la gente acepta la versión corregida sin resistencia. Quieren creer que todo tiene sentido, que el mundo es estable, predecible. Pausó, me miró directo a los ojos, y lo que dijo a continuación me rompió por dentro. Pero usted no fue suavizado como los otros, enfermero. Usted fue mantenido consciente, a propósito, porque su reacción era parte del experimento. Personas como usted son raras, moldeadas por la pérdida, por la culpa, por la necesidad de demostrar que no han fallado de nuevo. Sabía lo de Marina, sabía lo de mi hija, sabía del peso que yo cargaba, de la infección que la mató, de mi culpa por haber confiado en el sistema. Y estaba usando eso, no con crueldad, con precisión quirúrgica. Su hija murió porque usted siguió el protocolo, ¿no fue así? Porque usted creyó a los médicos, a los exámenes, a la jerarquía, y ahora vive intentando demostrar que esta vez, si presta suficiente atención, si documenta todo bien, no va a fallar. De nuevo, sentí lágrimas quemando en los ojos, no de tristeza, de rabia impotente, de humillación. Me estaba diseccionando allí, en medio del pasillo del supermercado, entre yogures y quesos, como si yo fuera un experimento en una mesa de laboratorio. Dio un paso atrás, cogió su carrito y se preparó para irse. Pero antes me miró una vez más, y lo que dijo sonó como amenaza vestida de consejo amable.
Cambie de vida, enfermero Morales. Salga de cerca de las camas de trauma. Deje de buscar patrones donde no debería haberlos. Ya cumplió su papel. Ahora viva lo que queda con tranquilidad. Es lo que puedo ofrecer. Dio la espalda y se fue. Caminó hasta la caja, pagó la compra, salió por la puerta automática y desapareció en la acera. Como cualquier persona. Normal, invisible. Me quedé parado allí, sosteniendo el carrito, temblando. Las piernas no obedecían. El pecho apretaba. Quería gritar, correr, hacer algo. Pero no hice nada. Solo me quedé allí, paralizado, sabiendo de una forma absoluta que no tenía cómo luchar contra algo que controlaba memoria, papel, vídeo y hasta la culpa más íntima que yo cargaba. Salí del mercado sin comprar nada. Entré en el coche. Me senté en el asiento del conductor con las manos en el volante, sudando frío, respirando rápido. Me quedé así por ¿cuánto tiempo? No lo sé. 10 minutos, media hora, hasta que pasó el temblor, hasta conseguir girar la llave y conducir a casa. Aquella noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá con todas las luces encendidas, mirando a la puerta cerrada con llave, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía, pero esperando. A la semana siguiente, firmé mi traslado a una clínica en el interior, cerca de Toledo, Talavera de la Reina, ciudad más pequeña, lejos de Madrid, lejos de hospital grande, lejos del trauma. Dije a todo el mundo que era por salud, por calidad de vida, por querer tranquilidad. Y era verdad, pero no era toda la verdad. Toda la verdad es que estaba huyendo, no de un lugar, de un conocimiento, del peso insoportable de saber que el mundo no funciona de la forma que aprendemos, que hay cosas operando en los bordes, probando, recolectando, ajustando, y que gente como yo es útil apenas hasta cierto punto. Después de eso, es desechable. Me mudé en noviembre de 2017. Llevé poca cosa. Ropa, libros, los informes que aún guardaba en una carpeta vieja, y la memoria de la T3 que nunca me soltó. No fue valentía lo que me hizo salir de Madrid. Fue supervivencia. La parte más primitiva del cerebro diciendo, o sales ahora o te rompes del todo. Elegí salir. Y vivo desde entonces con la certeza de que tomé la decisión correcta, aún sabiendo que, en el fondo, no fue elección, fue permiso. Vivo desde 2018 en Talavera, provincia de Toledo, ciudad tranquila, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde el ritmo es más lento y el ruido de la calle no te impide dormir. Trabajo en una clínica pequeña, de rutina previsible, tensión alta, diabetes, curas simples, vacunas, bajas médicas, gente que viene con dolor de espalda, con tos que no se pasa, competición de volante para el especialista. Nada de trauma, nada de sangre, nada de escena del crimen. Debería tener paz, debería despertar sin susto, trabajar sin miedo, volver a casa al final del día sintiendo que hice mi trabajo y listo. Y hay días que es así. Días en los que consigo fingir que soy normal, que aquella noche de agosto de 2017 fue solo un episodio de estrés, un delirio causado por cansancio acumulado. Pero la verdad es que no me libré de aquel caso ni por un día. Miro los rostros, los cuerpos, buscando lo que llamo, por dentro, demasiado perfecto. Aquella simetría que no pertenece a la carne viva. Aquella ausencia de microhistoria que debería estar allí. Piel que nunca tomó el sol mal. Mano que no tiene cicatriz antigua de corte de cuchillo en la cocina. Mirada que no carga cansancio acumulado de años. Es sutil, casi imperceptible, pero cuando lo veo, lo sé. Hubo un día el año pasado que atendí a un hombre de unos 40 años. Dijo que estaba pasando por Talavera, viajando por trabajo, y sintió un dolor en el pecho. Pidió que le midiera la tensión. Le coloqué el manguito en el brazo, apreté la pera, oí el sonido del corazón por el estetoscopio. Todo normal, solo que cuando miré sus manos, vi aquello de nuevo. Huellas perfectas, simétricas, demasiado organizadas. No dije nada. Terminé la atención.
Le di el papel con los valores de la atención, le deseé buen viaje. Salió. Me quedé sentado en la silla, con las manos temblando, respirando despacio para no entrar en pánico. Nunca más lo vi, pero sé que no fue coincidencia. Fue un recordatorio, fue un recado. Todavía está siendo observado, enfermero Morales. No lo olvide. Pasé a escuchar a los ancianos de otra manera, principalmente aquellos que hablan de casi muerte, de experiencia en la mesa de cirugía, de ver la luz, de volver diferente. No me río, no corrijo, no doy explicación científica. Apenas anoto, por dentro, porque aprendí que hay cosas que la ciencia aún no ha alcanzado, o que ha alcanzado y ha decidido enterrar. Hubo una señora, doña Irene, 82 años, que me contó una historia mientras le cambiaba el vendaje de la pierna. Dijo que había muerto durante una cirugía de vesícula hace unos 15 años, que los médicos consiguieron revertirlo, pero que cuando despertó, sintió que no era más ella. No conseguía explicarlo bien, pero era como si algo hubiera sido cambiado, tocado, ajustado, y nadie nunca le creyó. Le cogí la mano y le dije, con una sinceridad que me asustó a mí mismo: yo le creo, doña Irene. Lloró. Dijo que era la primera vez en 15 años que alguien le creía. Vivo con puertas cerradas con llave. No por paranoia cinematográfica, por hábito adquirido. Sé que el mundo puede ser reescrito, que los historiales pueden ser alterados sin dejar rastro, que las memorias pueden ser suavizadas, dobladas, guardadas en un cajón que no es el tuyo, y que si ellos quisieran borrarme, no necesitarían violencia, necesitarían apenas un ajuste administrativo. Guardo los informes antiguos en una carpeta dentro de una caja cerrada bajo la cama. Sé que no sirve. Si quieren cogerlos, los cogerán, pero me hace sentir que todavía tengo control sobre alguna cosa, aunque sepa que no lo tengo. Mi madre murió en diciembre de 2024. Infarto fulminante, en casa, sola. Cuando llegué, ya estaba fría. El forense dijo que fue rápido, que no sufrió. Lo creí porque necesitaba creerlo. Pero en su cajón, entre papeles viejos y fotos de familia, encontré una nota, escrita con su letra temblorosa, con bolígrafo azul, en un trozo de papel de cuaderno. Decía: Enrique, si estás leyendo esto, es porque yo ya me fui. Siempre supe que no estabas loco. Vi la marca en tu rostro después de aquella noche. Solo fingí que creía en tus excusas porque necesitabas que alguien creyera en ti. Cuidado con gente que parece demasiado perfecta, tu madre que te quiere. Leí y releí aquella nota hasta que las palabras se borraron. La doblé con cuidado y la guardé en la cartera. La llevo hasta hoy. Es la única prueba física que tengo de que no inventé nada, de que alguien, aún sin entender, vio que algo en mí había cambiado aquella noche de agosto. Ahora quiero hablar directo contigo. Adulto, gente que ya ha enterrado a alguien, que ya ha sostenido una mano fría, que ya se ha quedado solo en una carretera, oscura sin saber si iba a llegar a casa. Sé que hay gente viéndome que ya ha sentido esto, que ya ha visto algo que no encajaba, que fue convencido de que estaba cansado, estresado, confuso. Entonces voy a hacer algunas preguntas, y si alguna de ellas te eriza la piel, si te hace recordar algo que enterraste muy en el fondo, comenta. No para darme la razón, para escucharte a ti mismo. Ya saliste de un hospital con la sensación de que viste a alguien que no encajaba allí. Alguien que estaba vestido correcto, hablando correcto, pero que te dio un frío en la espina dorsal sin motivo aparente. ¿Ya tuviste un recuerdo de un velatorio que nadie más confirma? Como si hubiera sido borrado de la memoria colectiva, pero tú juras que sucedió. ¿Ya percibiste una coincidencia técnica? Una fecha incorrecta en un documento, un registro que cambia cuando miras de nuevo, un examen que desaparece del sistema. ¿Y sentiste miedo de insistir porque sabías, allá en el fondo, que insistir te iba a poner en riesgo? ¿Ya sentiste, al lado de una cama de hospital, que había alguien observando a través de ti? Como si no fueras el profesional de salud allí. Como si fueras el objeto del experimento. Ya encontraste años después un rostro que debería estar muerto.
y actuó como si la muerte fuera solo un detalle administrativo. Un error de papeleo que fue corregido. Si alguna de estas preguntas te toca, si remueve algo que intentaste olvidar, habla. No para convencerme, para escucharte, para saber que no estás solo. Y suscríbete, no por curiosidad mórbida, sino porque sé que hay gente adulta, cansada, que ya ha visto demasiado y aún así se quedó sin explicación. Gente que merece oír que no está loca, que el mundo es más extraño de lo que aprendemos en la escuela y que a veces sobrevivir es mejor que entender. Porque aprendí una cosa simple e inquietante a lo largo de estos 7 años viviendo en el interior, trabajando con gente humilde, durmiendo con la puerta cerrada. Existen cuerpos que no mueren. Apenas cambian de formulario, cambian de versión, actualizan. Y nosotros, los que vemos, los que nos fijamos, los que no aceptamos la versión corregida, nosotros vivimos con ese peso, ese conocimiento que no puede ser compartido sin parecer locura, esa carga solitaria de saber que el mundo tiene capas y que la capa que vemos en el día a día es solo la superficie permitida. No tengo respuesta, no tengo explicación, no sé quiénes son ellos, de dónde vienen, qué quieren. Solo sé que están aquí, que prueban, que recolectan, que ajustan y que gente como yo es tolerada hasta cierto punto. Después de eso es apartada, suavizada o borrada. Yo todavía estoy aquí porque obedezco, porque no hago ruido, porque acepté mi lugar. Pero sé que un día, tal vez pronto, tal vez dentro de años vendrán a buscarme. Y cuando vengan no será con violencia, será con gentileza, con una sonrisa educada, con una invitación a una sala sin ventana donde alguien con tarjeta identificativa me explicará que tuve un episodio, que necesito un ajuste, que es por mi propio bien, y ese día no me resistiré, porque aprendí que la resistencia es ilusión. La única elección real que tenemos es cuánto tiempo conseguimos mantener la propia versión de la historia antes de que acepten la versión de ellos. Por ahora, todavía tengo la mía, y te la estoy contando mientras puedo, mientras mi memoria todavía es mía, mientras las palabras todavía salen de mi boca de la forma que recuerdo, no de la forma que alguien decidió que yo debería recordar. Graba esto. Anota. Guarda. Porque historias como esta tienen fecha de caducidad, y cuando el plazo vence, simplemente dejan de haber sucedido. Nota final, encontrada junto con este archivo. Esta grabación fue localizada en diciembre de 2025, dentro de un pendrive guardado en un cajón cerrado con llave, tras la desaparición de Enrique Augusto Morales. Oficialmente, ningún registro hospitalario o policial indica cualquier anormalidad relacionada con el caso citado. El enfermero fue reportado como desaparecido por vecinos tras no ser visto durante 3 días consecutivos. La casa estaba cerrada por dentro. No había señales de violencia, solo una nota manuscrita sobre la mesa de la cocina con una única frase: «Lo vi, y ellos saben que lo vi».